Empezá vos a grabar. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este primer teórico virtual de la asignatura Anátomo-Fisiología 2, correspondiente a las carreras de Kinesiología, Enfermería y Obstetricia. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor regular titular de ambas asignaturas en el Instituto de Salud Comunitaria. El desarrollo de esta segunda parte de Anátomo-Fisiología se va a concentrar en la temática del sistema reproductor, del sistema endocrino, del sistema nervioso, del sistema muscular, del escenario de ciertos aspectos de los métodos anticonceptivos, como un capítulo adentro de la educación sexual integral, y de nociones básicas en relación a el movimiento, a eventos de cognición, eventos de entendimiento, manejo de la conciencia, escenarios de propiocepción, es decir, escenarios donde yo me voy a desarrollar, es en el ambiente, y algunos eventos agregados a estas temáticas. El libro que seguimos usando y que proponemos y que nosotros colgamos en la solapa general los capítulos correspondientes a cada clase, es el libro que se denomina Principios de Anatomía y Fisiología, de Tórtora y Derrickson, ¿sí? Los capítulos correspondientes a esta clase, que sería una reintroducción a la temática, un repaso, ya están colgados en la solapa principal. La novedad de este segundo cuatrimestre, después de mucho organizarnos y la propia universidad organizar el escenario de las aulas, es que tenemos encuentros presenciales. Las fechas se las da el docente de cada comisión. Las fechas se las da el docente de cada comisión. Van a llegar al aula 101 y van a tener 8 actividades que cumplir en relación a esa actividad presencial. Nosotros publicamos en la solapa principal este documento que se llama ¿Qué vamos a aprender? Y ahí se desarrolla básicamente los conocimientos básicos sobre una temática en particular. Volvemos a repasar qué es la anatomía y qué es la fisiología como grandes preguntas estructurales a esta asignatura. ¿Qué significa estudiar anatomía? ¿Cuáles son las variantes que tiene la anatomía básicamente a partir de su desarrollo en el siglo XX y en estos 22 años que van del siglo XXI? ¿Cuál es el escenario de la fisiología con 170 años de historia en su desarrollo como ciencia? Y en particular, conocer la anatomía y fisiología del sistema reproductor, del sistema endocrino, del sistema nervioso y del sistema muscular. Este es el escenario de estas próximas 16 semanas. Recordando la anatomía, uno tiene que tener en claro que lo que nosotros vamos a hacer es describir elementos anatómicos, y a esa descripción de los elementos anatómicos lo denomino anatomía descriptiva. Y lo que vamos a hacer es describir las funciones de X órganos formando un sistema, las funciones fisiológicas. ¿Por qué es importante esto? Porque las dos materias se van a relacionar con una materia troncal de las 3 carreras, que es neurología, se van a relacionar con otra materia troncal, que es la farmacología, se van a relacionar con otra materia troncal, que es agentes físicos 1 y 2, y se van a relacionar con otra materia troncal, que es patología.
donde voy a tener alterada en escenarios de enfermedades la anatomía y donde voy a tener alterada la fisiología y aparecerá el mecanismo de la fisiopatología, la alteración de la función normal. Para entender un poco el diagrama de ordenamiento biológico y estructural que tienen nuestras carreras en el campo de la salud, en el Instituto de Salud Comunitaria. La otra cosa que vamos a incorporar en esta rotación de Anatomofisiología 2 es un breve conocimiento sobre la anatomía del desarrollo o embriología humana. La anatomía del desarrollo o embriología humana. ¿Sí? Este libro se presenta, el libro de Vladimir Flores, Bases moleculares y celulares de la génesis, la morfogénesis y las alteraciones del desarrollo desde el día de la fecundación hasta el proceso de las 38 a 40 semanas en el momento del nacimiento. La embriología, el estudio del embrión, el estudio de ese feto que comienza a crecer desde el primer día de la fecundación. Vamos a hacer breves nociones sobre esta temática. Estamos pensando, digamos, con algunos docentes, dar un taller en paralelo, no obligatorio, un poco más ampliado sobre la temática. Un escenario que ustedes vieron en Anatomofisiología 1 y que se repite es, para que funcione bien el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema renal, y para que, entre comillas, funcione bien todo mi organismo, debo mantener en equilibrio el medio interno y debo regular la homeostasis. Para esto, claramente, debo repasar cuáles son las soluciones o sustancias que forman parte de ese equilibrio hidroelectrolítico, porque si conozco la fisiología y la composición de esas sustancias, voy a poder entender en la materia patología o en farmacología las alteraciones de ese equilibrio hidroelectrolítico. La otra cuestión importante que tengo que tener en claro es los niveles, volver a recordar, los niveles de organización de los seres vivos. Los niveles de organización de los seres vivos. Recordar esa cascada que comienza con el nivel atómico, que se continúa con el nivel molecular. Ese nivel molecular forma un nivel celular, ese nivel celular forma un nivel tisular, tisular como adjetivo de tejidos, nivel de tejidos. Esos tejidos, básicamente 4, muscular, nervioso, epitelial y conjuntivo o conectivo, van a formar órganos. Y los órganos, ubicados en una determinada región de la anatomía, sistemas. Cuando uno describe las regiones con los órganos formando parte de ese sistema, habla de la anatomía topográfica. Otro capítulo de esta cursada que es ubicar en la región del cuello los elementos vasculares, los elementos óseos, los elementos musculares y los órganos propiamente dicho de la región del cuello. Un ejemplo. La ubicación anatómica y conformación de los órganos del sistema endocrino. La conformación anatómica del sistema nervioso.
y así, y así, y así, que fue lo que hicimos en anatomofisiología. También tengo que recordar, básicamente, los principios del primer capítulo de la fisiología, que es la fisiología de la célula, la fisiología celular. Y poder responder estas preguntas que nos hacemos. ¿Cuáles son las partes de una célula X? ¿Qué es la permeabilidad selectiva de la membrana? Una característica fundamental para el intercambio celular a un lado y al otro lado de esa membrana plasmática celular. ¿Qué es el potencial de membrana y el potencial de acción? ¿Qué sucede con la electricidad a un lado y al otro lado de esa membrana plasmática? ¿Qué sucede con la composición química a un lado y al otro lado de esa membrana plasmática? Que me dan el escenario de el espacio intracelular y el espacio extracelular, bañados por el líquido intracelular, bañados por el líquido extracelular. Y ese conjunto X de células nadando, sobrenadando en el líquido intersticial de sostén de esas células. Cuando analizo los tipos de tejido que tiene mi economía, mi organismo, esos tejidos se van a ir diferenciando, van a ir creciendo, y va a haber X cantidad de tejidos epiteliales. Va a haber un solo tejido nervioso, va a haber 3 tipos de tejido muscular, estriado, liso y cardíaco, y va a haber tejido conectivo diferenciado a diferentes estructuras. Tendones, tejido conectivo. Sangre, tejido conectivo. Ligamentos en su primera porción, tejido conectivo. Digo, para entender estos escenarios, la piel, tejido epitelial. La piel interna del esófago en el aparato digestivo, tejido epitelial. La piel interna o la luz interna del aparato respiratorio, tejido epitelial. Ciliado, en algunos escenarios es cúbico, en otros es cilíndrico. Digo, todas estas asociaciones anatómicas, y en este caso de la anatomía microscópica, para poder ver un determinado epitelio, el epitelio respiratorio, hacen también al estudio de la anatomía y a la función, al estudio de la fisiología. ¿Qué otra cosa debo reforzar en esta primera avanzada de esta asignatura, digo, junto a la fisiología celular? Es cómo, entre comillas, se produce la división celular, la mitosis y la meiosis. Cada una de nuestras células pasan por esos procesos. Uno pudiera decir que nuestro organismo formado con pérdida celular es el mantenimiento de 10 a la 14 billones de células, en mayor o en menor medida, e incluso en condiciones desfavorables de instauración de una enfermedad aguda o de una enfermedad crónica. Una vez que tengo el escenario de repaso de estas nociones breves de la fisiología celular, me adentro a lo que es la homeostasis y el medio interno. Y vuelvo a recordar cuáles son los componentes de ese medio interno. Y vuelvo a recordar por qué es necesario regular la homeostasis. Este equilibrio del medio interno, que entre otras cosas va a regular la frecuencia cardíaca.
la tensión arterial, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia evacuatoria, ya sea urinaria o fecal, la ingesta de sólidos y de líquidos, la circulación propiamente dicha por el aparato circulatorio, valga la redundancia, del tejido sanguíneo, con todos los componentes que lleva este tejido sanguíneo, ya sean componentes gaseosos, oxígeno y dióxido de carbono, ya sean componentes hormonales, hormonas, ya sean nutrientes, electrolitos. Y todo esto regulado por un tablero de mando que se encuentra en la región de la cabeza, que es el sistema nervioso, con los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico y sus diferentes estructuras. Y la extensión hacia la región del cuello, del tórax y del abdomen de ese sistema nervioso periférico en la estructura llamada médula espinal, con terminaciones colaterales, con terminaciones terminales, cuyas estructuras se denominan nervios. ¿Qué debo recordar también para poder volver a repensar la homeostasis? El ciclo cardíaco. ¿Por qué mi corazón late 70 a 80 veces por minuto? ¿En qué condiciones recibe sangre? ¿En qué condiciones eyecta sangre? ¿A qué circulación? ¿A la menor, a la mayor, a ambas? ¿Cuáles son los dos momentos de ese ciclo cardíaco? ¿Por qué es importante la circulación mayor, la circulación menor? ¿Cuál es su asociación con el sistema respiratorio? Básicamente, ¿para qué? Para la ventilación pulmonar, para la difusión del dióxido de carbono y del oxígeno, para el intercambio gaseoso a nivel alvéolo capilar en la membrana respiratoria del oxígeno y del dióxido de carbono, para el transporte de ese oxígeno y dióxido de carbono usando como vía de circulación todo el sistema circulatorio acoplado a la sangre y a proteínas que lo van a transportar, básicamente la hemoglobina, formando la oxihemoglobina y la carboxiemoglobina. ¿Cuál es el volumen sanguíneo que tiene un señor o una señora, un adulto joven, según el género y el sexo que tenga, según el peso? ¿Cuál es la ingesta básica para mantener la homeostasis de líquido durante el día y cuál es la excreta? Es decir, ¿cuánto debo eliminar para mantener en equilibrio y regular esa homeostasis? ¿Qué altera ese escenario? ¿Qué altera la homeostasis en el contexto de la disminución de la temperatura hipotermia o el aumento de la temperatura hipertermia? Si tengo sobrepeso u obesidad, un tema no menor en la Argentina, cuando cursen la materia epidemiología, seguramente analizarán algunos de los resultados de las 4 encuestas nacionales de factores de riesgo que se han desarrollado en la Argentina, donde se describen nuestros hábitos alimentarios, donde se describen el control de los signos vitales básicos en relación a la tensión arterial, por ejemplo, y a la glucemia, y donde se describe que la Argentina, en promedio, globalmente, es un país con sobrepeso versus obesidad grado 1. Es un país que tiene enfermedades crónicas instauradas como la hipertensión arterial y la diabetes. Que esto condiciona a un sector de la población entre los 40 años en adelante y se cronifica. Que aparecen escenarios infanto-juveniles, sí, por supuesto, pero lo prevalente, lo que más va a aparecer es este escenario.
que nuestros hábitos alimentarios van a diferir según la región en la cual viva, que el acceso a la salud va a condicionar mi condición clínica y mi condición sanitaria. Volver a recordar los componentes anatómicos del aparato digestivo y del aparato urinario, que tienen mecanismos de absorción y mecanismos de excreción, la orina y la materia fecal, y que tienen funciones organizadas, y que cuando esas funciones se alteran, alteran las conductas de mi organismo en relación a esa temática, en relación a ese sistema. ¿Cuáles son los capítulos que tengo que repasar? El capítulo 1, Introducción al cuerpo humano. Capítulo 2, el nivel químico de la organización. El nivel celular de organización. El aparato cardiovascular, la sangre, el corazón. El sistema circulatorio, es decir, el sistema arterial y venoso y los sistemas capilares periféricos y centrales. El aparato respiratorio, el digestivo y el urinario. Este ejercicio que nos proponemos en la contestación de estas preguntas a partir de una guía de estudio que la tienen también colocada, que es un caso clínico, no se concentre en el caso clínico, concéntrese en la temática. Vuelva a recordar el escenario de la tensión arterial normal. ¿Cuánto de sistólica, cuánto de diastólica? Recuerde el mecanismo de la hipotensión. ¿Cuánto de sistólica, cuánto de diastólica? Recuerde el mecanismo de la hipertensión. ¿Cuánto de sistólica, cuánto de diastólica? Recuerde la frecuencia cardíaca normal en un adulto joven, como puede ser el caso de ustedes, entre los 18 y los 30 años. Recuerde cuáles son las condiciones por las cuales aumenta la filtración glomerular y quién regula esa filtración glomerular a nivel renal. Trate de asociar el escenario de hipertensión renal vascular con la deficiencia que pudiera empezar a tener ese riñón en una determinada etapa de la vida. Y vuelva a la diferenciación celular. Recuerde que en el corazón usted tiene 3 capas, el pericardio, el miocardio y el endocardio, que son células del corazón, pero que a su vez se diferencian para formar la capa externa, para formar la capa media, para formar la capa interna. Recuerde la composición celular del aparato respiratorio hasta llegar a la última expresión de ese aparato respiratorio, que son las unidades alveolares o alvéolos. Y en cada una de estas células recuerde como matriz la membrana plasmática. Sin membrana plasmática no hay escenario celular. No hay intercambio entre el intra y el extracelular. No hay bomba de sodio-potasio, no hay bomba de sodio-glucosa, no hay producción, digamos, de energía, no hay contención y replicación de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Muchos de estos escenarios, yo decía al principio, son producto de la investigación y del acceso al conocimiento durante el siglo XX. El término biología celular versus citología fue acuñado en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, en lo que era la primera cátedra de histología y embriología. Y fue un argentino que tuve la suerte de conocer y de que fuera mi profesor siendo yo muy joven, en los años finales de su vida, lamentablemente, que fue Eduardo Pedro de Robertis. Fue un argentino que desde la Universidad de Buenos Aires y en particular de la Facultad de Medicina expandió este conocimiento. Y formó, lo cuento porque a veces uno pierde la dimensión del estatus universitario, y formó unos 30, 50 investigadores, muy jóvenes ellos,
que hoy son destacados profesionales en diferentes lugares del mundo. ¿Y por qué hago esta apreciación? Y recuerdo a Eduardo Pedro de Robertis. Porque el anhelo y porque los principios universitarios de Hurlingham y de nuestra universidad aspiran a lo mismo. Y estoy seguro que entre ustedes, entre sus compañeros y compañeras, entre sus docentes, el acceso al conocimiento en forma gratuita, la actualización de ese conocimiento, la hipótesis de un nuevo conocimiento, mejoran nuestra condición de universitarios, mejoran nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas en el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos. Mejora nuestra relación con la comunidad. Es muy lindo decirlo. El tema es que hay que practicarlo todos los días. ¿Y cómo practico yo de la mejor manera esta idea de ser universitario prontamente profesional? Teniendo conocimiento. Teniendo conocimiento teórico, teniendo conocimiento práctico. Habilidades y destrezas. Pero yo soy enfermero, habilidades y destrezas. Pero yo soy kinesióloga, habilidades y destrezas. Pero yo soy obstétrica, habilidades y destrezas. La lectura, y termino con esto y doy apertura a las preguntas y a las dudas, es uno de los mecanismos de acceso a ese conocimiento. La búsqueda bibliográfica, el miramiento de este video o de otro cualquiera, que va a ser mucho más provechoso si usted leyó previamente la temática. Y como decía, estos documentos que se llaman ¿Qué vamos a aprender? Son la línea de base. Si lo digo en forma estudiantil, son el 4 que van a sacar. Estoy seguro que van a sacar más nota, pero digo, de acá salimos. Porque no pienso solamente en aprobar y en que aprueben la materia, sino que tengan un conocimiento amplio. Y por eso nuestra universidad y nuestro Instituto de Salud Comunitaria plantea el escenario de las materias troncales. Por último, quien me acompaña, Evelyn Vega, ya es graduada. Es el segundo año que tiene como estudiante asistente, pero yo ya la considero, digamos, una docente más, no porque me acompañe a mí, sino porque ha demostrado en este capítulo, digamos, un escenario de intervención y de conocimiento y de apego y de contracción al estudio que le ha permitido recibirse, tener su primer título, va por su segundo título, y la condiciona de otra manera ante la universidad hacia adentro y la universidad hacia afuera. Lo mismo le va a pasar a ustedes el día que reciban el diploma, el día que reciban el certificado analítico, el día que vean su promedio. El promedio va a ser lo que hicieron durante los 4, 5, 6 años de carrera. El promedio es una expresión numérica que dice, che, acá cursé fisiología del aparato locomotor en kinesio, saqué 4. Y uno sabe por qué sacó 4. Y en esta saqué 8, y uno sabe por qué sacó 8. Y en obstetricia cursé genética 1, y saqué 9, y uno sabe por qué sacó 9. Y en enfermería del adulto sacó 10, y uno sabe por qué sacó 10. Este escenario de repaso y de intervención hace volver a ejercitar nuestros mecanismos anatómicos y básicamente fisiológicos, que son los que se van a alterar en nuestros futuros pacientes. Bien, quedan 3 minutitos para si alguien quiere Bueno, una yo lo consulta. que haría es salir y volver a entrar, preguntas, dudas, y después nos vamos a comer las milanesas. ¿Le parece? Genial, listo, salimos. Buenísimo, muy bien.